Gente, acá en Betorreacción debemos solicitar vehementemente que al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo para que no se nos vuele. Porque el circo se le está cayendo a pedazos. En el día de ayer, el ministro de Defensa confirmó con los altos mandos del Ejército y la Policía que ningún organismo de inteligencia tuvo conocimiento de las presuntas intenciones del ELN para atentar contra el fiscal. Y hay otras personas como el señor Zapateiro, la señora María Fernanda Cabal, que supuestamente también el ELN quería atentar contra ellos. Pero se concluyó que hasta el día 4 de agosto el ejército tuvo acceso a la información que no es clara porque trata de una sola fuente que es la misma que convenientemente le entregó la información primero a la fiscalía. Este punto es clave porque la vicefiscal Marta Mancera explicó en una rueda de prensa que a ellos llegaron 3 fuentes diferentes en distintos momentos sobre el supuesto plan atribuido al ELN, lo que claramente no es cierto. El propio ministro aseveró que se pudo comprobar que ningún organismo que integra la comunidad de inteligencia en desarrollo de sus labores propias manifestó haber tenido información adicional a la existente sobre la mencionada intención terrorista. Se concluye que hasta el día 4 de agosto de 2023, fecha en que el Ejército Nacional tuvo acceso a la información sobre la posible intención de atentado contra los mencionados ciudadanos, ni este ni ningún otro organismo de inteligencia tuvo conocimiento de las intenciones señaladas en el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General de la Nación. La presunta amenaza atribuida al ELN se negó, pues, básicamente por ellos mismos. Y al ELN no hay que creerle. Pero de por medio está un tipo llamado El Rolo, quien estaría articulando sus tropas y haciendo un plan maquiavélico en Venezuela con un francotirador o un atentado. Una vez el gobierno conoció la denuncia de la fiscalía, el ministro Velázquez y el presidente Gustavo Petro se solidarizaron con el fiscal, con la entidad y se dispusieron a verificar la situación. Recordemos. Los altos mandos de las fuerzas militares, el director general de la Policía Nacional, nos hemos reunido con el señor fiscal general de la Nación a propósito de la información conocida el día de ayer sobre un posible atentado que pudiera realizarse en su contra. La cosa es que no encontraron nada, y no es que se le crea el ELN, es que ¿cómo estará desprestigiada esta fiscalía que tienen el mismo nivel de credibilidad? Y ahí tenemos al fiscal diciendo que su destino será el exilio o la muerte. Y por supuesto hay que cuidarlo para que nada malo le pase, pero que tampoco se nos vuele. Porque desde ya está anunciando que se va del país sin que nadie lo esté persiguiendo, sin que nadie lo esté investigando. Al contrario, señores, de frente se ha encontrado un presidente de la República que es todo un demócrata respetuoso de la institucionalidad, como es el señor Gustavo Petro. Gente, seguimos con el insustancial debate de la rebaja de salarios, recurrente propuesta de campaña para llegar al Congreso y que al final no pasa nada. En los últimos años se han presentado más de 20 proyectos de ley que no han logrado materializarse por la poca voluntad de los legisladores, porque ni siquiera se saben del procedimiento, en fin. Pero al parecer esta vez sí, porque el pasado 22 de agosto... pues el proyecto de ley del senador Jonathan Ferley Pulido Hernández, alias el incoherente, el mentiroso, el que se eligió con las banderas progresistas y llegó al Congreso a hacer otra cosa, fue aprobado en el Senado, por lo que ahora pasará a la Cámara para seguir con el trámite. Sin embargo, el proyecto pasó con un mico, con un gorila de 20 metros, ya que se aprobó una proposición que permitiría a los congresistas dedicarse a otras actividades económicas al tiempo que legislan. El padre del mico es el senador Carlos Manuel Meisel del Centro Democrático y propone modificar el artículo 19 de la Ley Cuarta de 1992 para que, contrario a lo que dice actualmente, que es que nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresa o de instituciones en las que tenga mayoritariamente acciones el Estado, pues quedaría de la siguiente manera: los congresistas pueden desempeñar otra actividad económica, así nomás. ¿Pero son estúpidos o qué?
Si el artículo 180 de la Constitución dice que los congresistas no podrán desempeñar cargo o empleo público o privado, no pueden gestionar en nombre propio o ajeno asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, no pueden ser apoderados ante las mismas o celebrar con ellas por sí o por interpuesta persona, ya sea para adquirir un contrato. No pueden ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades oficiales descentralizadas o de cualquier nivel o de instituciones que administren los tributos. No pueden celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren o manejen e inviertan en fondos públicos. No pueden ser contratistas del Estado, no pueden recibir donaciones de este. Y lo único que se exceptúa es la adquisición de bienes o servicios que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad de condiciones. La pregunta es, ¿o son muy estúpidos o son muy vivos? Creo que son muy vivos. ¿Por qué? Porque al proponer una cosa que debe modificarse con un proyecto de acto legislativo, o sea, un procedimiento para cambiar la Constitución en un procedimiento de proyecto de ley ordinario, están viciando el proyecto de ilegalidad. Y muy de seguro, señoras y señores, la Corte Constitucional lo va a tumbar, aunque muchos dicen que en Cámara se cae el proyecto. Hay que esperar a ver. En total fueron 63 senadores los que votaron al mico del senador Meisel y en resumen votaron todos los del Centro Democrático, normal, la mayoría del Conservador, la mayoría del Liberal, la mayoría de la U, la mayoría de, mejor dicho, de todos los partidos tradicionales. Y el pacto histórico se van a sorprender porque entre ellos está Pedro Flores, el mencionado en el escándalo de la costa, Alex Flores, Sandra Janet Jaimes, Catalina Pérez, María José Pizarro y Paulino Riascos. Y de la Alianza Verde, votaron Guido Echeverry y Iván Name. En el debate se dio una intervención magistral del senador Inti Asprilla que le cantó la tabla al señor JP. Miremos. Sepan que la reforma tributaria presentada por el gobierno de Gustavo Petro disminuyó los ingresos netos que recibe un congresista. Antes de la reforma tributaria, a nosotros nos descontaban por retención en la fuente, mal contados, 3.500.000 pesos. Con la reforma tributaria, a nosotros nos están descontando 10.600.000 pesos. Es decir, el gobierno de Gustavo Petro, un gobierno de izquierda, una coalición de gobierno, hizo una reducción sustancial al salario de los congresistas. A Gustavo Petro lo atacaron recientemente porque tuvo que firmar, como es por ley, el retroactivo para los congresistas. Si no hubiera Gustavo Petro presentado la reforma tributaria, el salario de un congresista neto hoy no sería de 27 millones de pesos, sino de más o menos 33 millones de pesos. Es decir, en este Congreso, por la reforma tributaria presentada por el presidente Gustavo Petro, se redujo alrededor de 81 millones de pesos los ingresos de un congresista al año. En ese orden de ideas, también se lo digo con cortesía parlamentaria, no logro entender y trato de hacer un esfuerzo argumentativo, lógico, de coherencia, no logro entender cómo usted, autor y coordinador ponente, votó en contra de esa reducción. No hay nada más que decir, como ya lo dije antes, este proyecto de ley está dividido en dos clases de personas. Los oportunistas, mentirosos y populistas que quieren sacar provecho político de este proyecto y los que prometieron que se iban a bajar el salario y ahora sacan todo tipo de excusas para no apoyarlo. O votar micos como el que acabamos de hablar. En fin, señores.